Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos al Toro por los Cuernos. A un mes prácticamente del día de Navidad, esta noche vamos a hablar de Jesús de Nazaret, del niño de Belén, y vamos a hablar del Cristo, y vamos a hablar de la Iglesia de Cristo, y vamos a hablar de la jerarquía de la Iglesia de Cristo, y vamos a hablar de los cristianos, de los católicos, y casi vamos a preguntarnos qué estamos haciendo con el don que se nos dio, qué hacemos con el don que nos dieron. Para hablar de todas esas cosas, tengo esta noche conmigo a un sacerdote, a un fraile, ¿se dice fraile? Fraile. Fraile mercedario, Fraile mercedario. Fraile mercedario, a Carreño, César Carreño, muchas gracias. Gracias, César, Pepe, buenas aquí. noches. Fíjate, menudo programa. Sí, es difícil, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo con el don que nos dieron? Hombre, pues mucha gente lo está poniendo al servicio de los demás, muchísima. Cuando hablamos de la Iglesia, no pensemos solamente en la jerarquía es la parte más pequeñita de la Iglesia. La Iglesia, afortunadamente, es muchísima gente más. Gente que está ayudando en los hospitales, que está ayudando en Cáritas, que está ayudando en las misiones, todo eso también, y está poniendo su don al servicio de los demás. Esa es la Iglesia verdadera, con mayúsculas. Lo que pasa es que esa Iglesia, la jerarquía es lo que tú dices, es la parte más pequeña, pero es un poco el capitán del barco, y entonces es el que marca las directrices. Pero es lo que vende. Y es lo que vende. Es lo que vende, es decir, que un obispo gaste no sé cuántos miles de euros en una residencia, eso vende. Claro, pero que haya muchos cristianos de a pie viviendo pobremente, ¿no? Eso no vende. Entonces lo que vende es lo que se enseña, pero lo que se enseña no es la verdad, muchas veces, no es la realidad, la cara auténtica, es una parcela pequeñita. Y eso es lo que los medios de comunicación pues muchas veces intentan hacer pues por intereses creados o por audiencias o por lo que sea. Bueno, pero lo que es una realidad es que, por ejemplo, el mensaje, o sea, da la sensación, el Papa de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que en este momento está rompiendo moldes, en este momento está siendo para muchos un regalo del Espíritu Santo, para muchos también una sorpresa, pero no para todos, porque hay muchos que no están de acuerdo y entonces lo tachan de populista, y a mí me hace gracia porque utilizan el populista argentino. O sea, como populista y como argentino, porque está haciendo una serie de cosas que son nuevas, casi empezando por cuando tomó posesión, si se puede decir así, o cuando que dijo él eso de por lo menos buenas noches, era único. Sí, y pedir la bendición del pueblo. Es que... ¿Qué es Francisco en este momento en la Iglesia? Un gran don que tenemos que aprovechar si nos lo dejan aprovechar. Porque cada papa tiene su carisma, y los últimos papas, Juan XXIII fue un papa carismático y removió la Iglesia, Pablo VI lo continuó, después Juan Pablo I, el pobre, no le dio tiempo a nada. Pero Juan Pablo II fue un gran papa, también populista, contactó con la juventud, dio un vuelco a la Iglesia en ese sentido de acercar a la gente joven. Doctrinalmente pues era más conservador, menos conservador. Benedicto XVI pues fue un papa intelectual. Yo por él pienso que él es la típica imagen del viejo sabio, ¿no? De un papa que estaría mucho más feliz en una biblioteca encerrado, investigando, que no con estas cosas. Y se le nota, ¿no? Porque es un gran intelectual. Y Francisco es un papa profundamente del pueblo. Ya siendo arzobispo en Buenos Aires, era un papa popular, viajaba al metro. Y tiene pequeños gestos, pero es que el mundo vive de gestos. Jesús, su vida, fue todo con gestos. Iba a casa de los pecadores y comía con los pecadores. Y estaba con la mujer adúltera y utilizaba gestos. Y Francisco es un papa de gestos. Y en este mundo que quiere gestos, pues es un papa que está dándole gestos auténticos. Pero gestos no populistas, barateros, como pueden dar los políticos. No, gestos de significado profundo. El acercarse a los pobres, el no querer lujos, el estar removiendo los cimientos del Vaticano y estar echando a cuanta rata hay en el Vaticano, que también hay mucha rata. Todo eso son gestos que, claro, le van a costar mucho trabajo y esperemos que lleguen a buen puerto. Y además, fíjate que hace poco veíamos incluso que con amenazas de la mafia calabresa de que sí lo querían matar, que hace poco salió la noticia, ¿no? Sí. Es decir, porque está actuando y están removiendo sus cimientos. Y no me extrañaría nada, porque son esos cimientos de poder que, bueno, de hecho ya el Papa Benedicto, ya él quiso removerlo y dijo
cuando él se definió como un pastor rodeado de lobos. Exactamente. O sea que él sí renuncia, porque la renuncia del Papa Benedicto es totalmente inédita en la Iglesia. Bueno, ya hubo otros que renunciaron, pero estamos hablando de la Edad Media. Eso le honra a él como persona. Eso le honra como persona. Una persona que no se ve capacitada por edad, por circunstancias, por personalidad también, y lo que es renunciar al papado y apartarse y retirarse, eso le honra, eso muestra una gran humildad, que decía, no, este papa es un papa muy no sé qué, no, es un papa humilde, que supo apartarse porque no se siente capacitado por esas cuestiones. Por lo tanto, tiene todo mi respeto como ese gesto. Hay mucha gente que ese gesto lo critica, porque ve precisamente que no tuvo la valentía o el coraje como para adoptar las medidas necesarias para la reforma de la Curia, para la reforma del Vaticano. Yo lo veo más como tú, lo veo como un acto muy positivo, muy importante. Sí, yo pienso que es un acto de decir, tú si no tienes fuerzas, si ves que una cosa es urgente, como puede ser esta reforma, y si ves que tú no tienes fuerzas, el servicio más grande que puedes hacer a tu iglesia, lo que quieres es retirarte y dejar que venga otro con más fuerzas para hacerlo, cuestión. Y eso ya hay que verlo así. No que no se atreva a afrontarlos, no, que no tienes fuerzas por la misma edad, por la misma personalidad del Papa. Y la elección de Bergoglio como Papa, no cabe duda que reconcilia a mucho católico con la Iglesia, porque dice, bueno, es que este Papa, cuidado, no ha sido impuesto a dedo por nadie, es que la mayoría de la Curia, la mayoría de los cardenales lo han elegido. Sí. Entonces, quiere decir que esa mayoría de los cardenales, porque a Bergoglio lo tenían que conocer, tú lo has dicho, era un obispo, era un cardenal que iba en metro. O sea, la gente, los cardenales sabían de eso, ¿verdad? Porque este señor... Sabía cuando celebraban las misas en la calle con las gentes en los barrios más significativos, más pobres, eso lo conocían, porque los cardenales se conocen entre ellos, ¿no? Tendrán sus números móviles, claro. y se hablarán y comentarán problemas, me imagino, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Claro. Y entonces hablarán y lo conocían, y cuando optan por esta persona, pues optan por lo que él es. No van a pedirle que cambie, optan porque piensan que la Iglesia en este momento necesita a alguien que abra las ventanas. Y no solamente que abra las ventanas, que levante las alfombras. Y ahí está la cuestión. Y ahí está la cuestión. Y ahí es lo que está intentando hacer el Papa. El Papa en este momento, ayer salía un artículo en The Guardian, precisamente. The Guardian es un periódico, para que lo vean, lo sepan nuestros telespectadores, que es un periódico de carácter centroizquierda, sí. ¿No? Entonces es un periódico de los laboristas ingleses. Sería el equivalente a lo que sería El País en España. Aquí, sí. Y entonces pondera la figura del Papa, de Francisco. Incluso dicen que si el icono de lo que podía ser un poco un cambio en el mundo era Obama, en este momento ha quedado totalmente opacado, que dirían los argentinos, por la explosión y por la figura y por el carisma y por el impacto que está teniendo el Papa. Sí. Ante esto, mucha gente dice, cuidado, porque si te alaban tus enemigos, es que hay algo que estás haciendo mal. ¿Tú cómo ves esto? Pues yo lo veo que te alaben, es decir, yo no considero que alaben al Papa los enemigos, sino que están viendo actitudes que son más propias del siglo XXI, del Papa acogedor que abre los brazos, que no del Papa inquisidor que señala. Y eso es el lenguaje que está llamando a la Iglesia. Hasta ahora, las únicas palabras de condena que hemos escuchado de Francisco ha sido a los corruptos, a todos esos que viven de los demás, a toda esa gente que todos queremos condenarlos y que los condenamos, pero lo dice públicamente, es diferente que lo diga yo que lo diga el Papa. Y entonces, claro, eso está removiendo muchas conciencias. El lenguaje del Papa sobre los divorciados, el lenguaje del Papa sobre los gays, el lenguaje del Papa sobre otro tipo de colectivos, es diferente que los demás. Es diferente. No condena. No condena. ¿Quién soy yo para juzgar? Si el otro es una buena persona y va por el camino recto, y si no hace daño a nadie, ¿quién soy yo para condenar? Y hasta ahora muchas veces estamos acostumbrados a la condena. Y incluso hoy en día hay un obispo que dice cosas que son... Se ve que las mitras no dan inteligencia, ¿eh? Las mitras darán poder, pero a veces inteligencia no dan ninguna. Y ahí tenemos el problema. Claro, es verdad, es verdad. Porque es que es lo que dices tú. O sea, en este momento el Papa yo creo que está volviendo a la esencia
a la esencia, porque es que también se le achaca que él atenta contra el rito, la tradición de la Iglesia. Una cosa que se le echa en cara y que se le ha echado en cara tremendamente, yo creo que de una manera muy injusta, es la primera salida que él tiene de Roma en Jueves Santo, cuando hace el lavatorio de pies, se va a la cárcel, sí, de menores. Y allí lo que le achacan es que por primera vez sale del Vaticano para esto, le lava los pies, entre otros, a 2 musulmanes y a 2 mujeres, porque parece ser que estrictamente el rito de la Iglesia romana, eso no se había hecho nunca. Vale, pues alguna vez tiene que ser la primera. Alguna vez, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Alguna vez tiene que ser la primera. Pero es que tú analizas... El rito, fíjate. Pero es que no podemos vivir bajo el peso del rito. Es decir, el Papa lo dijo, salir a las periferias. Salir a las periferias. Y eso es lo que está haciendo el Papa, salir a las periferias. Las periferias no están en el Vaticano, en un despacho lujoso, sino que hay que salir a la calle, encontrarse con la gente. Y quiere pastores que huelan a oveja. Lo dijo él mismo. Pues eso es salir a las periferias y estar con la gente. Y entonces, tú imagínate cómo se sentirá la gente de esa cárcel de menores cuando ven que el Papa Francisco, porque él hasta ahora nunca habló de Papa, no, habla del obispo, Francisco y el obispo de Roma, que se acerque allí y que viva con ellos esa ceremonia tan bonita que es la última cena. Pues es algo que es fundamental, es un gesto precioso, precioso. Yo lo apoyo 100%. ¿Verdad? Sí. Y sobre todo, y dices tú, ¿no? Incorpora a 2 mujeres, bien, incorpora a 2 musulmanes. Es que te recuerda casi, es que cuando se habla tanto del rito, a mí me da miedo el pensar que es que a Cristo, a ese Jesús de Nazaret del que hablábamos al principio, a ese niño Jesús que van a hacer mañana, es que es volver a los orígenes de ese claro, Dios hecho Jesús hombre. Muchas veces fue contra los mismos ritos. Va contra el rito. Porque cuando apedrean a la mujer que estaba mandando tradición, no coge una piedra. Va contra el rito, contra el castigo establecido. Porque el rito que mandaba, lapidar, apedrear, coger y matar. Era lo que mandaba. Y él dice sencillamente, además como que con él no fuese la cosa, dibujando en el suelo, el que esté libre de pecado, pues venga, que empiece. Y todo el mundo piensa, y tira la piedra y se va marchando. Y la deja al sol. Y dice, ¿alguien te condenó? Pues yo tampoco, vete en paz. Eso es. Entonces, si fuésemos el rito, pues a lo mejor no estamos con las hogueras de la Inquisición. Está bien. Tienes Tienes razón. Por eso rompe moldes, rompe ritos y va a romper más. Sí. Y eso produce miedo en determinados sectores muy conservadores de la Iglesia. Sí, sí, porque es enfrentarse, es decir, vivir con ritos te da una tranquilidad absoluta. A esta hora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer esto, y no me da tiempo a pensar. Hago esto y esto. Cuando te tienes que enfrentar al día, a la calle, a situaciones que no te esperas, eso es lo que tú tienes que tener para vivir y para saber moverte en esas circunstancias. Y eso es lo que el Papa nos está indicando. Nos está diciendo que abramos la ventana y que nos enfrentemos a la vida, al día, pero con palabras de acogida, de cariño, no con normas establecidas. Claro. Es decir, yo no le puedo venir a uno y leerle el Código de Derecho Canónico. No, tendré que escucharlo, ver y ver si podemos solucionar. Si le voy con el canon no sé cuánto, ya verás tú qué soluciono. Claro, y no, porque también sectores muy conservadores de la Iglesia dicen, ahora mismo tú sabes que el Papa ha mandado una circular a todas las conferencias episcopales para que distribuyan entre todos sus ¿cómo se llama? Diócesis, una especie de cuestionario en donde se abordan una serie de preguntas, entre ellas sobre la familia y entre ellas sobre la cuestión de los homosexuales, sobre la cuestión de los matrimonios, incluso también sobre el aborto. Entonces te dicen, bueno, es que naturalmente que el Papa nunca va a aplaudir el aborto, ni nunca va a aplaudir el divorcio, claro, ya se sabe. Pero es que eso evidentemente es que eso, nadie pretende eso. Él defiende la vida, y la familia. Y la familia. Por lo tanto, pero de ahí. O sea, él, claro, entonces dicen, es que los progresistas, entre comillas, lo que están creyendo es que este Papa va a dar, como si dijéramos, carta de naturaleza a todo, y luego se van a encontrar con que va a decir que no. Claro que y hay cuestiones en que la Iglesia no puede decir que sí. Claro. Es decir, la Iglesia al aborto nunca podrá decir que sí, porque defendemos la vida, y consideramos que desde el primer instante hay vida. Entonces la Iglesia no va a decir el aborto sí, bajo ningún concepto, y si el Papa lo dijese, estaría totalmente equivocado, pero no va a ser así, porque hay cuestiones que están ahí. Pero lo mismo que dice no al aborto,
también debe decir no a la pena de muerte, porque también es vida. También es vida. Desde el principio hasta el final, todo es voluntad de Dios, del principio al final. Y está ahí la pena de muerte. Y está ahí la pena de muerte. Y también, es decir, el Papa tira no al aborto, como dice, y también dice no a la pena de muerte. Porque todo es vida y todo depende de Dios. Por muy asesino que sea la otra persona, por muy asesina que sea la otra persona, no somos nadie para quitar la vida a nadie. Y por supuesto ya decimos no al terrorismo y no a todo lo que tenga que ver con eso. ¿Y el divorcio? Y el divorcio... En un momento en que yo pienso muchas veces, César, yo pienso que hubo épocas en el pueblo de Dios cuando el mismo Cristo decía, es que admitían el divorcio precisamente por la dureza de su corazón. El divorcio, fíjate, el divorcio, la Iglesia no acepta el divorcio, lo que acepta es la nulidad matrimonial. Que se está utilizando como tapadera, muchas veces. Sí, pero es que muchas veces un divorcio solapado, ¿no? O sea, solapado. Es una manera de... Puede ser, pero por ejemplo, para que haya matrimonio tiene que haber amor. Amor. Si hay maltrato, no hay amor. Por lo tanto, ya no hay matrimonio. Entonces ahí la Iglesia dice, no, aquí no hay amor. Porque si hay maltrato, no hay amor, bajo ningún concepto. Entonces, ese matrimonio es nulo porque falta lo fundamental. Pero nulo de pleno derecho. Y de pleno derecho, porque falta el amor. La unión entre dos personas tiene que ser por amor. Como falta el amor, no hay. Entonces, eso está claro. Y después hay otras situaciones, muchas veces, casos de divorcio... Pero me perdonas un momento. Sí. Dices tú, es verdad, la condición sine qua non, el amor. Pero si tú llevas a un tribunal de la Rota el que simplemente ha fallado el amor, no te dan una nulidad, pero ni de broma. Porque la nulidad se basa precisamente en los fallos que puede haber tenido ese consentimiento anterior a... Sí, o que te encuentres con un tema más... Pero no si falla lo que tú dices es el requisito más importante. Entonces ahí cabría una reflexión por parte de Roma de los motivos de establecer esa nulidad. Podría. Iría por ahí. Podría ir o sea, por sin ahí. Admitir el divorcio, es decir, señores... El divorcio no se va a admitir. Por supuesto. Pero que podría ir por ahí el ampliar esos casos de nulidad matrimonial. Motivos, o sea, que no sea claro. O una impotencia, o que no claro. sea una, yo qué sé, esquizofrenia anterior al matrimonio, claro. Pero, oye, pero ¿no? puede haber casos posteriores y que anulan. No antes, sino durante. Durante, y anulan también, y anulan. Porque imagino que cuando te casas con una persona, no te casarás con una persona que te maltrate. Los maltratos empiezan después del matrimonio muchas veces, y a lo mejor de años de convivencia. Sí. Entonces eso es un motivo posterior del eso, y es una cuestión nula de pleno derecho. De pleno derecho. Hay quien lo puede tomar como un problema de salud mental. Entonces te dicen, en la salud y en la enfermedad, y te dicen, no, es que este señor a mí me está dando una paliza, o esta señora a mí me está maltratando, pero que no ni salud ni nada. Es decir, ni en el momento en que haya, y maltrato no solamente físico, psicológico, de todos los tipos, en el momento en que falle ese amor, en el momento en que uno ponga su voluntad sobre otro, en el momento en que uno use la violencia verbal o física contra otro, en ese momento ahí se acaba el amor. Eso de la maté porque era mía no existe. No existe. Entonces, por ahí podría ir un poco por ahí ese revisar, y por ahí va un poco a lo mejor porque claro, hay otro problema que son los divorciados, ¿no?, que han contraído matrimonio y que van a misa. No pueden comulgar oficialmente. Y que van con una en la boca... ¿Y tú cómo lo ves? Porque no cabe duda que una Eucaristía es Eucaristía plena en el momento en que uno puede recibir al Señor. Pero tú celebras la Eucaristía, no sé que sea un caso muy flagrante y que sepa todo el mundo, yo que sé, es que no sé. Por eso digo y a lo mejor le das de comulgar a un maltratador. ¿Y qué es más grave? Es que ¿Y qué es más grave? Para mí el maltratador. ¿Tú crees que esa comunión no se debe de negar jamás? Yo no lo niego. No la negarías nunca. Yo es que no pregunto, cuerpo de Cristo, amén. No pregunto. Pero para la conciencia de la persona que no se acerca a comulgar porque cree que en ese momento la Iglesia no lo reconoce como católico ejerciente, podríamos decir, de pleno derecho, también puede crear un... Sí, pero es que si tuvieses que decirle que no a todo aquel católico que no fuese católico, no es que no comulgaba ni el cura.
Pero es que nuestro camino es un camino en vías de perfección. Y vamos caminando. Y entonces nuestra opción es que cada día tenemos que ser un poquito mejores que el anterior. Y cuando lleguemos a estar y cuando nos tengamos que ir a Catabois y nos presentemos ante el Señor, nos dirá, pues mira, lo intentaste. Pues pasa adelante. O nos dirá, no lo intentaste, entonces ya te vas a dormir a la Bartola, pues pasa para atrás. Pero es que si no, si tuviese que estar juzgando, aparte, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? La comunión más como fuerza o más como Alimento. Alimento Para como continuar premio caminando. a lo bueno que soy. No, es alimento espiritual. Igual que alimentamos el cuerpo para poder caminar, alimentamos el espíritu para poder caminar. Y yo veo la comunión en ese sentido. El mismo Señor se hace presente en la comunión, en el pan y en el vino, para darnos fuerzas y seguir adelante. Que contamos con la ayuda de la oración, con la ayuda de la comunidad y con la ayuda del mismo Cristo, hecho pan y vino. Con muchas ayudas, porque no cabe duda que el camino es duro. Y el camino es duro, y hay muchas vallas, y tropezamos muchas veces. Pero lo que no podemos hacer es caernos y quedarnos ahí. ¡Ay, me caigo! Ya lo vimos. Levántate y sigue. Sí. Que es lo que hizo Jesús a toda su vida. Y el Papa, hablábamos antes, lo que sí señala con el dedo, de la misma manera que Jesús es curioso, de la misma manera que Cristo señala, a los únicos que señala son a los hipócritas, sí, a esos que les llama raza de víboras, sepulcros blanqueados, al que sería a la doble moral. El yo voy de bueno por el mundo, pero luego hago lo que me da la gana, y yo voy a engañar, y yo voy... Ahí toca Francisco un tema muy sensible, que es la corrupción, y es despiadado con ellos. Es más, dice, pecadores somos todos y dignos del perdón, pero corruptos no somos todos. No. Y cuidado que se empieza con un sobre. Fíjate lo que ha dicho. Entonces pone encima de la mesa algo que puede pasar a veces hasta desapercibido. Que es, oye, yo con el dinero que no es mío, con el dinero público o con el dinero de los demás. Yo pienso, por ejemplo, en esas personas que, por ejemplo, no pagan sueldos a sus empleados. Que pagan por debajo de lo que está. Y no pagan, o pagan por debajo, ni siquiera pagan. Entonces son cosas que tú dices, están encima de la mesa. La corrupción, en este momento, la gente que se está pringando, y que se empieza por un sobre y que se termina en saber Dios. Esto este hombre... Lo está denunciando. Lo denuncia, pero es la primera vez que alguien lo denuncia de esa manera. Claro, porque pero está denunciándolo porque también es la primera vez, a lo mejor, que estamos viendo una situación en donde están saltando tantos casos, no solamente aquí en España, sino en el mundo entero. Y de gente de que con dinero que es público, pues hace lo que quiere, no da cuentas a nadie y invierte aquí en lo suyo, eso, claro, tienes que denunciarlo. Y también yo pienso que lo dice porque seguramente que vio casos dentro del Vaticano. Seguro. Y entonces también está diciendo, también estos, por eso están cargando a agencias externas a que hagan una auditoría sobre todas las cuentas del Vaticano y que investiguen y que pongan orden y por eso que decía el otro día el fiscal de las amenazas para la mafia, que podría significar... Claro, porque no cabe duda que hasta ahora el Vaticano ha tenido muchos problemas, la banca, el IOR, la banca vaticana, desde aquel famoso que se suicidó en Londres con un suicidio raro, hasta todas aquellas cosas, llevamos muchos años... El problema de las cuentas en la Iglesia empezó con Judas. Ya empezó. Allí fue el primero. Fue el primero que organizó el lío. Y ya fue para adelante, que se suicidó también con las 30 monedas. Es verdad, es verdad. Pues ahí empieza todo, entonces... Es que va innato al ser humano. Es verdad, es verdad. Lo que pasa que, yo digo, ¿estamos entonces en un cambio de época? Sí. ¿Tú ves que es un cambio de época? Que él también dijo, no es una época de cambios, dijo él, es un cambio de época. Es un cambio de época. ¿Tú cómo ves ese cambio? Tú fíjate, el mundo está globalizado plenamente. Es decir, pasa cualquier cosa y enseguida nos enteramos de las cosas malas, de las buenas, e incluso el mundo reacciona, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que está dispuesta a ir a Filipinas a ayudar a los pobres que están sufriendo aquellas circunstancias, eso antes años no pasaba. Porque encontramos de los dos, encontramos mucha gente corrupta, pero también encontramos toda esta gente fantástica. Y entonces estamos viviendo un mundo en donde el Papa es el primer seguidor que tiene Twitter, o sea, de los primeros... Que tiene, y cada vez que él pone ahí un escrito, un Twitter de estos, millones de seguidores. Claro, y eso mueve muchas conciencias. Y esas conciencias que se mueven, pues aunque no sean católicas y aunque no sean cristianas, son gente de bien, que está dispuesta a actuar en ese sentido. Cuando el Papa convoca a todos los hombres y mujeres del mundo a rezar por la paz en Siria,
¿Tú piensas que Obama no se pensó lo que iba a hacer eso de la guerra? Porque enseguida llegaron a un acuerdo y enseguida las armas químicas se destruyeron. Oye, yo pienso que esa palabra del Papa tuvo algo que ver. Sí. Pues ese poder que dan las redes sociales es la democratización del mundo, porque el poder lo tenemos los ciudadanos a través de las redes sociales, para hacer mal, pero también para hacer bien. Y ahora es mucho ese poder. Y ahora es mucho. Porque ahora mismo lo que antes se manipulaba, la información manipulada, Bueno, pues en este momento es muy difícil. Porque quien quiera... Hombre, hay quien no quiere enterarse, pero como te quieras enterar, te vas a enterar. Pero ahora todo el mundo, cualquier noticia la grabas con el móvil, la cuelgas en YouTube y enseguida todo el mundo... Y ya te pueden decir los medios de comunicación lo que quieras, tú estás viendo otra cosa. ¿Y qué pasaba que hace años que una diputada o un diputado que dice que dijo, y ahora tú lo ves en YouTube, no, lo está diciendo. Entonces ya rápidamente tiene que pedir disculpas, pedir perdón, no sé qué, no sé cuánto. Eso es el poder que tenemos que nos dan estas cosas. Por eso, cuando hablamos de los medios de comunicación, ya no solamente son los clásicos, sino todas estas redes sociales que interrelacionan a la gente. Y son, pues, un quinto poder casi. Completamente. Y entonces en ese cambio de época, ¿tú cómo ves que sale? Yo creo que tiene, ¿verdad? Que tiene el católico, el cristiano, mucho que hacer en eso. Mucho. ¿Por qué? Primero adaptarse. Claro. Primero es adaptarse. El cambiar el chip. Y eso nos cuesta a todos. A unos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Yo me imagino que, yo a veces pienso, pues estos sacerdotes mayores que tuvieron que adaptarse de la liturgia de antes del Vaticano II, de Trento, a la liturgia del Vaticano II, tuvo que ser un cambio muy fuerte para ellos, e incluso en un momento crear crisis. Y lo hicieron. Y se adaptaron a las circunstancias y a las nuevas. Entonces, primero hay que cambiar el chip. Y después, pues, ver las cosas e ir caminando a lo que van marcando estas nuevas tendencias, que la Iglesia no puede quedarse atrás. Porque la Iglesia, ¿tú crees que hubo un momento que estaba como muy anclada? Sí, sí. Un momento, últimamente, o sea, ha habido un momento que es un Vaticano II, que abre las ventanas, pero hay corriente, entonces cierran, por miedo a acatarrarse, ¿no? Entonces cerraron rápido, hay mucha corriente. Ahora la cuestión será mejor volver a, aunque hay muchas cosas del Vaticano II que están ahí y se ven, ¿no? Sí. Pero tuvieron a lo mejor miedo a que se fuese de más, ¿no? Entonces cerraron y ahora este Papa llega, pues mira, hay que no solamente abrir las ventanas, sino abrir las ventanas y levantar las alfombras. ¿Y crees que podrá? ¿Le van a dejar? Yo espero que sí. Él está haciendo su equipo, está buscando su equipo de cardenales que están investigando la reforma, o sea, están planificando la reforma de la curia. Yo pienso que le dejen. Para él da la sensación, de hecho tiene porque parece una cosa nueva, pero es que esto ya se hacía en la Iglesia del siglo XII. Las principales asesoras de los papas eran 2 o 3 abadesas alemanas. Entonces, asesoraban directamente al Papa. Luego viene esa época oscurantista, de repente la historia de que lo pasamos de ser abadesas que prácticamente hasta confesaban, tenían un poder impresionante y eran poco menos que pues sí, que casi como si fueran pues, unos elementos número 1 en lo que era la Iglesia de ese momento, a la hoguera. Oye, es que tenemos mala suerte. Es que pasamos de asesoras a la hoguera. No pasó solamente en la Iglesia, pasó en todos los sectores. O sea, la mujer llega un momento en que en la Edad Media, la época, por ejemplo, de Leonor de Aquitania, siglo XII, y de repente a partir del siglo XIII, ¡fas! Sí, pero corriente Nulidad también, total. una corriente a nivel mundial, ¿no? De lo que se conocía del mundo de aquella época. Fíjate, ahora estamos viendo en televisión la serie esta Isabel. Y lo que le costó a que lo aceptasen como mujer. Pero es que fíjate, después ya no va a haber más reinas hasta Isabel II. Sí. Pero en España ya se van a acabar las reinas, no en ese sentido. Y de hecho, ahora que tocas la historia, que es tu pasión y tu enseñanza. Y mi profesión. Isabel, su hija Juana la loca. Sí. ¿Hasta qué punto Juana estaba loca o convino que la hicieran parecer loca? No les interesaba, por eso la encerraron en Tordesillas. Porque encerrada estuvo 40 años, la pobre. Ahora, después de estar 40 años encerrada, no me está de que te vuelvas loca. Completamente, pero por eso digo yo, ¿estaba tan loca de verdad o la volvieron loca, César? Yo pienso, no lo sé, pienso, hombre, ella estaba profundamente enamorada de su marido, de Felipe, a pesar del calzonazos que era Felipe, ¿no? A pesar de Felipe. Era Felipe, era también de armas tomar.
pero no les interesaba políticamente una reina, mujer. Una mujer. Les interesaba el ten en cuenta Habsburgo. que siguió siendo reina hasta que murió. Incluso con Carlos I, ella era la reina, pero estaba encerrada en Tordesillas sin salir. Por eso digo, ¿hasta qué punto sería una conjura? Porque claro, fíjate tú si ahora nos enteramos, a pesar de redes sociales y de todo esto, de las cosas muy sesgadas, te cuento entonces y cómo vino aquello, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pero es que después tú fíjate, ahora están hablando del libro este, Cásate y sé sumisa. ¿Qué te parece? Y tú ves que lo escribe una mujer, y eso es lo que me choca, porque es una mujer, una periodista famosa de Italia, ¿no?, de la RAI 3, no sé, no me acuerdo el apellido. Cásate y sé sumisa. Para mí interpreta mal a Efesios 5, que esto viene de Pablo. Pablo no era machista, porque Pablo es seguidor de Jesús. Y si Pablo fuese machista, antes que Pablo está Jesús, que es el principal. Y entonces, ¿cómo se ve esa epístola que es muy, muy, muy indignante para la mujer de hoy? Ese libro que tiene dos partes, Cásate y sé sumisa, y la otra es Cásate y vive por ella, o vive para ella. No, pero digo, inspirada en Pablo, que en dices, Pablo, en los sí, Efesios, en la Efesios. carta. Pero es que la carta de los Efesios parece ser, por lo que dicen los teólogos, que es escrita por un discípulo paulino. Y ya cuando ya está corriendo la corriente del hombre-mujer, y él identifica hombre con Jesús, mujer con Iglesia. Pero ya en esta posición más humana, hombre-mujer, en ese sentido. Parece que ya es un discípulo de Pablo, que no es el mismo Pablo el que escribe, según dicen teólogos como Xavier Picaz, etc. Bien, el caso es que esa epístola, para la sociedad romana y después para la sociedad cristiana medieval machista, le viene como anillo al dedo, ¿no? Y la misma Iglesia lo va a utilizar en ese sentido. Pero tú analizas las palabras de Jesús, y las palabras de Jesús en ningún momento, desde que nace hasta que muere, habla de que la mujer sea inferior. Todo lo contrario, todos los gestos principales son con la mujer. Todos, fíjate, además anula. Necesito de una mujer para venir a este mundo. Claro. Y los primeros a los que les dice el noticio de la no resurrección son a las mujeres. Son las mujeres las que comunican a los apóstoles: oye, venid que el sepulcro está vacío. De hecho es María. María Magdalena es la primera. El apóstol de los apóstoles. Exactamente. Claro. Y al pie de la cruz está una mujer, su madre, María de Clofás, y un niño, Juan. Los grandes apóstoles están todos desaparecidos. Se salieron todos corriendo. Claro. Y después, cuando Jesús empieza su actividad pública, es gracias a una mujer, su madre. Y dice: haced lo que él os diga. O sea, fíjate el papel de la mujer. Eso en positivo. Y después, la mujer, que todos los males eran de las mujeres, ¿no? Pues fíjate, a la mujer adúltera. ¿Alguien te condenó? No, pues vete y no peques más. O sea que no hay ninguna sola palabra en el Evangelio de Jesús, en los Evangelios, que hable de que la mujer sea inferior. Ninguna. ¿Por qué la Iglesia se adopta esa postura Porque la claramente Iglesia, sí, discriminatoria para la mujer? Porque la utiliza durante muchísimo tiempo y hoy en día en hacer yemas. Porque la Iglesia es fruto de la historia. Y la Iglesia pues cayó en esa sociedad machista que era la sociedad de la época. Y la Iglesia también va a vivir de ello y va a potenciar eso. Y entonces la Iglesia jerárquica, hombres y punto. Entonces es en ese sentido. Es en ese sentido. Pero tú al hablar del libro este, de Sé sumisa, es un libro que ha salido, que el escándalo, lo que ha venido a los medios de comunicación es que lo editó el arzobispado de Granada, ¿no? Sí. Y entonces dicen un poco, bueno, esa es la crítica. Pero tú dices, me extraña que lo haya escrito una mujer. Pues a mí no, y te voy a decir por qué. Porque yo he encontrado más machismo en las mujeres que en los hombres. Yo creo que el hombre machista hoy, fíjate, es una excepción. En cambio, mujeres machistas he encontrado, pero por todas partes. Me parece alucinante. Sí, también. Pero detractoras de nosotras mismas y además ponderando un poco eso, machismo, el machismo puro. No lo entiendo, pero es así. Para un creyente, los hombres y mujeres somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, a imagen y semejanza de Dios, la auténtica imagen de Dios es la parte masculina y la femenina, las dos, imagen y semejanza de Dios. Y cada uno tiene sus obligaciones, y cada uno tiene sus deberes y sus derechos. Y cada uno tiene sus diferencias, porque afortunadamente no somos iguales. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero es que afortunadamente no soy igual yo a mi compañero de al lado. Y somos diferentes. Y en la diferencia está la riqueza. ¿Me perdonas un segundo? Vamos Sí. a publicidad y volvemos. Vale. Hasta ahora mismo.